Hola, muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Vamos a continuar hoy estudiando juntos la Escritura. Hoy en particular queremos ver un estudio muy importante para la Iglesia, donde queremos estar mirando cómo Dios quiere que sean nuestras relaciones entre los hermanos. Es decir, Dios en su amor y sabiduría aún también tiene el cuidado de dejar bien claro en su palabra cómo Él desea que nos relacionemos entre los creyentes, entre los cristianos, entre los hermanos. A la enseñanza de este día le hemos titulado El amor fraternal no fingido, y para esto, eh, antes de comenzar a mirar las escrituras y el estudio, vamos a pedir al Señor que nos ayude con su Santo Espíritu y que nos dé la comprensión adecuada de estas verdades de la Escritura. Padre bendito, te bendecimos y te alabamos, porque tú eres nuestro Dios todopoderoso, porque eres grande y excelso, Señor, y porque tú estás sobre todas las cosas. Dios, te bendecimos y te pedimos que en esta tarde tú puedas ayudarnos a comprender tu palabra, Señor. Ayúdanos con tu Santo Espíritu a tener un entendimiento claro de lo que tú quieres de nuestras vidas en la iglesia. Te lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar viendo, hermanos, Juan capítulo 13, versículo 35. Esto que vemos ahora son palabras del Señor Jesús, cuando dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En Romanos capítulo 12, del versículo 9 al 16 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. En primera de Pedro 2, capítulo 1, versículo 22 al 23 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra griega para hablarnos a nosotros de amor fraternal, o ese afecto o ese amor fraternal no fingido, que vemos que marca la escritura, es la palabra en el griego original Filadelfia, que significa afecto fraternal, amor fraternal, o un afecto entrañable por el hermano. Como lo veíamos en el texto anterior, nos está hablando de un amor no fingido, nos está hablando de amarnos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Es decir, un amor entrañable es un amor que surge de dentro para afuera, es un amor sincero, es un amor de corazón, es un amor en el cual definitivamente no tiene nada que ver con ninguna impureza o ninguna doble intención en la relación entre hermanos, entre hermanas, entre creyente, entre cristianos, sino está hablando de un amor
de un corazón puro, limpio, que estás mirando en el otro, en la otra, una persona que ha sido lavada, limpiada con la misma sangre con la que tú mismo fuiste perdonado cuando te convertiste en un cristiano. Por eso habla siendo renacidos, es decir, una nueva vida, un nuevo nacimiento, pero no de un nacimiento corruptible, sino de una incorruptible, es decir, ya no es un nacimiento en corrupción, sino incorruptible. Te habla acerca de la naturaleza divina, que Dios mismo fue el que hizo, el que gracias a Él podemos nosotros tener una vida nueva y podemos caminar con Él. Entonces, de ahí que podemos tener ese amor entrañable por el hermano, así como un cristiano verdadero ama profundamente a Jesucristo, es su deleite, es su pasión, es su meta, es su deseo principal, es su amor principal en la vida. Así también, pues, dado que hay ese amor profundo a Cristo, también lo hay para todos los que son de Cristo. Por eso es entrañable el amor fraternal. Esto que estamos diciendo ahora, sin lugar a dudas, es un signo inequívoco de una verdadera conversión. Cuando nosotros vemos que realmente una persona ama de todo corazón a sus hermanos, a la iglesia, a pesar de que seamos personas que venimos de tan distintas culturas, ámbitos, trasfondos, historias, etcétera, es en verdad un milagro el poder ver a gente tan diferente, pero que realmente puedan llegar a amarse de tal manera como verdaderos hermanos, como gente que está dispuesta aún a dar su vida el uno para con el otro. Cuando ese amor ahí viene de una vida nueva en Cristo y es un signo inequívoco de verdadera conversión cuando hay un amor fraternal no fingido. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, donde había antes odio y rencor, ahora hay amor, ahora hay perdón. Donde había impureza, ahora Dios ha transformado ese corazón en un corazón limpio, en un corazón puro. Donde había esclavitud al pecado, esclavitud a malas pasiones, ahora hay una vida libre, libre para amar, libre para servir, libre para darse por Cristo, libre para darse por los demás, libre para darse por sus hermanos. De tal manera que esto es algo muy precioso que hace el Señor Jesús. En Hechos 4:32, en este texto he tomado la nueva versión internacional, por la claridad con la que dice estas palabras, pero puedes mirarlo en la versión que tú tengas en esos momentos. Pero Hechos 4:32 dice que todos los creyentes de la primera iglesia eran de un solo sentir y pensar. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Ese era el tenor de los que habían creído. Los que habían creído eran de un mismo corazón, de una misma mente. Estaban de acuerdo, caminaban juntos con el Señor. Y por eso fue una de las principales características que hizo tan poderosa la iglesia primitiva, la primera iglesia. Vemos aquí ahora, en Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 18, que el apóstol Juan está diciéndole a la iglesia, en particular aquí empezando con los primeros creyentes, con los cristianos nuevos, y les dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El término hijitos míos, en primer lugar, es porque una de las cosas que caracterizó a este apóstol, inclusive fue conocido como el apóstol del amor,
era precisamente la forma en la que él se dirigía a los creyentes, el amor entrañable que tenía para con los cristianos. Y por otro lado, también tiene una connotación directa de una instrucción que es dada a los recién convertidos. De ahí también el término hijitos, hijitos míos. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y este texto que estamos viendo es algo muy precioso, porque bueno, primeramente en esa enseñanza hemos visto que estas palabras, que esta enseñanza es algo que primeramente Cristo dio. Cristo fue quien enseñó que así tenían que ser la relación entre los creyentes, porque de esa forma conocerían todos que realmente somos discípulos de Cristo. Vimos también la escritura, en la escritura vimos al apóstol San Pablo, cuando estuvimos viendo la epístola a los romanos, la manera en la que habla también de este afecto fraternal, de este amor sincero. Y vimos también al apóstol Pedro, en la lectura también anterior que vimos, cómo también habla acerca de esta verdad. Y ahora estamos viendo al apóstol Juan, es decir, es doctrina de Cristo, es doctrina 100% apostólica, que estamos viendo acerca de la importancia del amor fraternal en la iglesia. Juan, de quien ahora estamos hablando y que se dirige de esta manera a los creyentes, has de saber que entre todos los cristianos, que por cierto, todos los apóstoles fueron martirizados y de esa forma fue su muerte por martirio, el único que libró de una muerte así, excepto que en alguna ocasión fue llevado prácticamente a Roma y fue echado en un caldero de aceite, dice la historia. Bueno, pues bien, después de eso, en los tiempos del emperador romano Domiciano, él fue prácticamente desterrado a la isla de Patmos. En ese contexto es que viene la revelación de Jesucristo, del Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es escrito en un contexto donde Juan ha sido desterrado y está prácticamente como prisionero en la isla de Patmos. Y es ahí donde Cristo se le revela y donde le revela eventos del fin. Pero bien, eh, mientras que Domiciano estuvo prácticamente en el poder, Juan fue el tiempo también que estuvo en la isla de Patmos. Pero una vez que este hombre murió y que lo sustituyó, eh, el nombre del siguiente emperador fue Nerva, Nerva, su sucesor. Este emperador fue quien le diera libertad de la prisión en la que se encontraba el apóstol Juan. Y entonces Juan llega a Éfeso, de donde empieza a presidir la palabra del Señor y empieza a predicar a todos los lugares alrededor. Empieza a visitar iglesias, a instituir ancianos, a estar visitándolos y confortando los ánimos de las iglesias. De hecho, lo que tú ves, por ejemplo, en Hechos capítulo, perdón, en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, donde vienen las 7 iglesias que estaban en Asia, pues bueno, eso fue en un lugar donde Juan empezaba a visitar y había levantado y ministraba en tales iglesias. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, uno de sus discípulos que fue Policarpo, él fue el ministro de Esmirna, que es mencionado también en el libro de Apocalipsis, cuando se habla acerca de estas iglesias. Pero bien, hablando acerca de Juan, quisiera narrarte un evento que es narrado por historiadores, que es narrado por gente de su tiempo, en particular los escritos que hay acerca de sucesos o eventos que no están en la Biblia, pero sí están en la historia registrados, en donde Ireneo y Clemente de Alejandría, que fueron padres apostólicos, es decir, los discípulos o parte de los discípulos de los apóstoles o de los discípulos del Señor, esa primer generación después de los apóstoles, se les llamó los padres apostólicos.
no en un sentido como se conoce hoy en la religión, que fuesen alguna especie de cura o algo así, no, sino que estamos hablando de padres porque tenían un corazón de padre hacia la iglesia, un corazón de cuidadores, un corazón de gente que estaba dispuesta a dar la vida por los creyentes. Y ese fue precisamente el ejemplo y el caso de Juan. Juan fue un hombre fiel, un hombre que no solamente estuvo dispuesto a dar su vida por Cristo, y de hecho la dio y vivió consagrado a él, sino que también amaba profundamente la iglesia. Y para muestra de ello un botón, en una de esas iglesias que él había constituido, que visitaba, aún después de el tiempo que estuvo en Patmos y que ahora estaba ministrando desde Éfeso, visitando una de esas iglesias, sucedió que llegó a una de las iglesias, llegando con uno de los pastores que habían sido constituidos, que estaban ministrando allí. En particular le encargó la vida de un joven que se encontraba en la iglesia, un recién convertido, un muchacho que algo vio Juan en la vida de ese muchacho, de tal manera que cuando estuvo ministrando allí, después se despedía, le encargó encarecidamente al ministro de esa congregación que cuidara mucho de la vida de este joven. Le dijo que le encargaba ese depósito, que le hacía un encargo delante de Cristo, delante de los testigos, delante de la congregación, que se cuidase de la vida de ese joven. La historia de esta persona, la verdad es que es algo muy impactante porque, pues, siendo un joven, después de la ida del apóstol Juan de visita a esa iglesia, al paso de un tiempo, a pesar de que fue bautizado, estuvo viviendo en la casa del pastor de tal congregación, fue instruido en las primeras verdades, pero resulta que siendo todavía de alguna manera pues inmaduro, los cuidados que se le tenían de alguna forma disminuyeron, a tal grado que este joven cayó en una trampa y no se cuidó, no se guardó, lo entendemos, y con amigos jóvenes también, que prácticamente eran malvados, eran gente que inclusive andaba en pandilla, que les gustaba andar robando, andar en fiestas disolutas. De alguna manera empezaron a invitarlo, a presionarlo, hasta que lograron en un momento dado hacer a esta persona declinar, de tal manera que una vez que empezó a andar otra vez con esos amigos, pues no tardó mucho en que cayera en pecado, su conciencia se manchó, empezó a andar muy mal, empezó a sentirse indigno de Cristo, se empezó a alejar de la iglesia, cayó terriblemente. Prácticamente esa salvación que debía de haber sido guardada con temor y temblor fue algo que él descuidó, y bueno, se llegó a tal grado que aún entre esos amigos con los que hacía, iba a fiestas o empezó a andar entre esas malas compañías, llegó a adentrarse tanto y a perder después inclusive la esperanza y la fe de que podía ser otra vez restaurado, dado que él había permitido tales cosas en su vida. Se manchó tanto su conciencia y se sintió tan indigno, que en vez de buscar ayuda, de retornar, de pedir auxilio a los hermanos, al ministro, pues se sumergió más y más en la maldad, llegó a ser el líder inclusive de esa pandilla, y se volvió prácticamente no solamente un ladrón, sino un asesino, y de los más temidos que había en esa pandilla. Fue algo terrible, algo que la verdad se necesita de alguna manera leer la historia y verlo, porque es lo menos que uno desea y quiere para un hermano, y cuanto más cuando estábamos hablando también de un recién convertido. Pero así se dieron las cosas, de tal forma que cuando Juan
en uno de sus viajes vuelve y regresa a aquella congregación, le pregunta al ministro y de las primeras palabras que tiene con él es, ¿dónde está el depósito que te fue encargado? El ministro pensó que se le estaba a lo mejor pidiendo cuentas de algún dinero que no había recibido y empezó a tratar de buscar alguna respuesta para la pregunta del apóstol, pero el apóstol fue muy enfático y le dijo, no me refiero a ninguna otra cosa, sino al joven que te encargué delante de Dios, al joven que te encargué para que lo cuidaras y lo ministraras. El ministro empezó a llorar y llorando prácticamente por la situación que se había dado, empezó a decirle, él ha muerto. Y dijo el apóstol, ¿cómo? ¿Cómo que murió? ¿De qué muerte? Y entonces el ministro le respondió que se refería a que estaba muerto en Dios, que prácticamente había apostatado, se había apartado del buen camino, de tal forma que sorprendido el apóstol por esta situación, eh, exhortó al ministro, venga, buen cuidador he dejado de mi hermano, y pidió, dice la historia que pidió prácticamente un caballo, de donde aún también pidió solamente que se le guiase a donde podía encontrar a este hermano perdido. Y quiero leerte algunas palabras que ocurrieron respecto a este antecedente. Dice así, que el apóstol rasgando sus vestidos y golpeándose la cabeza con grandes gemidos dijo, buen cuidador dejé del alma de mi hermano, pero tráigame un caballo y alguien me indique el camino. Y desde allí, tal como estaba, emprendió su marcha desde la iglesia. Cuando llegó al lugar le tomaron los guardias de los bandidos, pero él ni se escondía ni hacía súplicas, sino que decía gritando, para esto vine, conducidme a vuestro jefe. Este, mientras esto ocurría, esperaba armado, pero al reconocer que era Juan el que se acercaba, se escapó avergonzado. Él le seguía con toda su fuerza y descuidando su propia edad, le gritaba, ¿por qué huyes de mí, hijo, de tu padre indefenso y viejo? Ten piedad de mí, hijo, no tengas temor, todavía tienes esperanza de vida. Yo daré cuenta de ti ante Cristo. Si es preciso, soportaré la muerte por ti de buen agrado, del mismo modo que el Señor la sufrió por nuestra causa. Cambiaré tu alma por la mía propia. Detente, me ha enviado Cristo. El joven, cuando oyó estas cosas, primero se detuvo, bajando su rostro, después tiró sus armas, y luego temblando, lloró amargamente. Al llegar, el anciano lo abrazó, presentando en lo posible sus lamentos a modo de defensa y sus lágrimas como segundo bautismo. Únicamente escondía su diestra, pero el que era su fiador, jurando que había hallado perdón del Salvador para él, y suplicado se postró de rodillas y besó su diestra purificada por el arrepentimiento. Le llevó de nuevo a la iglesia, oró con abundantes súplicas, lo acompañó compartiendo sus ayunos y fue cautivado su corazón con los multiformes lazos de sus palabras. Según dicen, no se alejó de allí hasta que lo hubo establecido en la iglesia, habiendo dado grandes muestras de un arrepentimiento verdadero y grandes señales de regeneración a modo de trofeo de una resurrección visible. ¿Qué te parece, hermano? Ahora, bajo este contexto, bajo este tipo de vida, este tipo de amor hacia el más pequeño de los hermanos,
hacia la oveja perdida, inclusive, como bien quedaría ese epitafio para la historia que acabamos de leer. Ahora volvamos a escuchar las palabras de ese apóstol. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos míos, a través de todo el cristianismo, esta ha sido no solamente una verdad que fue enseñada desde nuestros orígenes, desde Cristo Jesús mismo, desde sus apóstoles, sino ha sido una enseñanza, aunque en todo avivamiento, que en todo renacimiento, que en todo despertar de la iglesia, ha sido una de las primeras muestras, ha sido una de las primeras evidencias de que el Espíritu Santo está en una congregación o visitando un lugar o está en el corazón de unos creyentes. El amor fraternal, sin duda, es parte medular de una vida que realmente tiene al Espíritu, de una vida que realmente está llena del Espíritu Santo. En tiempos memorables, podemos, por ejemplo, hablar de aquellos años donde hemos escuchado a misioneros tremendos, hombres de Dios, pastores como Spurgeon, hombres, por ejemplo, como Carey, como Moody, hombres de Dios que dieron prácticamente su vida por Cristo. Bueno, bien, hoy quiero hablarte de un hombre de Dios que no fue muy conocido al no haber sido un misionero en muchos países o en otras partes del mundo. No fue un evangelista que fue a muchas ciudades o a muchos lugares en el extranjero. Te hablaré de un pastor que duró más de 70 años ministrando en una localidad en Inglaterra que pudiese ser inclusive una localidad apartada para muchos, pero que fue un hombre verdaderamente de Dios, un hombre que dio un ejemplo muy precioso de este amor. De hecho, también en su tiempo también fue llamado como una especie de un apóstol del amor. Robert Chapman, este hombre de Dios, fue amigo entrañable de Spurgeon, de Hudson Taylor, fue amigo entrañable de hombres de Dios como cada uno de estos, de Jorge Müller, entre otros. Pero quisiera hablarte un poquito de él. Algunas de sus frases famosas que hay, en realidad no hay mucha literatura acerca de Chapman, pero de lo que hay, la verdad, es un tesoro, hermano, porque es un ejemplazo de piedad, a tal grado que Spurgeon dijo de él que Chapman era el hombre más santo que él conoció. Robert Chapman dijo: mi tarea es amar a otros y no buscar que otros me amen. En otra ocasión, cuando inclusive hubo críticos que no pensaban de él que fuese a ser un buen predicador, él decía lo siguiente: hay muchos que predican a Cristo, pero no muchos que viven a Cristo. Mi gran deseo será vivir a Cristo. Fue un hombre que amaba en verdad a sus hermanos. Varias veces tuvo una casa donde él prácticamente hospedaba a misioneros cansados o desanimados, entre la gente inclusive de alguna manera que fue como amigos, como hermanos entrañables. Ministrada fue el mismo Müller, que a veces en momentos críticos de su misión con los huérfanos en la misma Inglaterra, llegó a viajar y llegó a alojarse en algunas ocasiones en la casa de Chapman, donde pasó prácticamente momentos muy dulces, donde pudo pasar momentos muy preciosos, al lado en donde de este hermano también fue ministrado como hermanos en Cristo.
Fue un hombre también que ayudó a la misión en China con Hudson Taylor. Hudson Taylor también visitó en varias ocasiones la casa de este hermano y se alojó y se hospedó con él y nunca faltó un servicio desinteresado, una entrega, un amor entrañable que mostró siempre Chapman. A pesar de que es un hombre que no, su nombre no es muy conocido, que pareciera que quedó en el anonimato para muchos en la historia, la verdad es que solamente aquel día, hermanos, Jesús en el cielo, en verdad miraremos a figuras, quizás como el que, a pesar de no haber tenido un nombre muy renombrado, fueron grandes hombres de Dios. Quiero leerte, ya casi para terminar, algunas cosas que él dijo, hablando acerca, por ejemplo, de la comunión cristiana, y lo he puesto aquí en esta lámina. Él dijo, nos necesitamos los unos a los otros, somos dependientes los unos de los otros, no como fuentes, sino como canales de bendición. Cuando la intercesión mutua toma el lugar de acusaciones mutuas, entonces las diferencias y dificultades de los hermanos serán vencidas, tomando como base el texto de Job 42, del 8 al 10, cuando sus tres amigos prácticamente son reprendidos por Dios y se retractan aún prácticamente de las falsas acusaciones contra Job, y Job mismo ora por ellos y se hace ahí una reunión de perdón y de restauración muy preciosa, donde aún después de eso también Dios bendice a Job de tal manera que multiplica 2 veces más o más lo que le había sido quitado. Sigue diciendo el escrito, las debilidades de nuestros hermanos son justo ocasiones para nuestra paciencia. Debemos tener gracia para cada oportunidad. Los corazones de los verdaderos creyentes ansían una comunión que perdurará, una comunión en el Espíritu, el uno con el otro, a causa de la comunión común con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La humildad es el secreto de la comunión y el orgullo el secreto de la división. Si Cristo no es lazo de la amistad y de la comunión, y si su sangre no es la vida de amor, cuán rápidamente puede la indiferencia tomar el lugar de las fervientes afecciones y cuán fácilmente pueden amigos íntimos volverse en obstinados adversarios a través de la búsqueda propia y el orgullo frustrado de la inconstancia natural del hombre. Qué tremendo, qué tremendas palabras, hermano. En pocas palabras está diciendo que una vida mientras Cristo realmente está fuerte en el corazón de los creyentes, Él será el lazo de amistad y comunión. Su sangre será la vida de ese amor del cual hemos estado hablando aquí. Pero cuando realmente entre creyentes, cuando realmente los cristianos, y sobre todo lo pienso en estos días tan difíciles que nos han tocado vivir, de tanta apostasía, de tanta división, de tanta carnalidad, de tanta competencia, de unos contra otros, de ministros celosos por la vida de otros porque puedan ser más utilizados, porque puedan ser tomados en cuenta. Hay tantas divisiones a causa de nuestras pasiones, hermanos, por celos, por tonterías. Es tan fácil hoy en día que nos dividamos. Oh, Satanás ha encontrado una gran arma y estrategia en estos tiempos de tanta apostasía para estar aún combatiendo y peleando y destruyendo aún también flancos de la iglesia. Sin embargo, yo creo firmemente, como dice la Escritura, como Cristo dijo, que aún con todo y eso, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Yo creo, hermanos, que en estos tiempos finales Dios levantará a su pueblo, a su verdadero pueblo. Y una característica que ha de tener ese remanente, que ha de tener ese pueblo de Dios, ha de ser que se amen los unos a los otros. Será eso, esa unidad, el motivo de fuerza, el motivo de ese poder como el que hubo en la primera iglesia,
que se amaba de tal forma que tenían todas las cosas en común, que nadie decía ser suyo propio de lo que tenían, que se ayudaban los unos a los otros, que se preocupaban los unos por los otros, que daban su vida los unos por los otros. O podemos tener aún evidencia clara de lo que pasó también en la primera iglesia. Hablemos aún tan solo de los primeros 300 años o más, en los emperadores romanos, las persecuciones feroces, la primera persecución bajo Nerón, en la cual muchos hermanos fueron muertos. Pensemos tan solo en la vida de San Pablo, pensemos en la vida de Pedro, pensemos en la vida de Timoteo, pensemos en muchos hermanos que fueron perseguidos, que fueron muertos a causa de la palabra, pero podemos mirar cómo aún la iglesia, aún también cuando los hermanos pertenecientes a las congregaciones eran echadas a las fieras ahí en el Coliseo romano, era tal el amor que se tenían, que se abrazaban, que prácticamente aún cuando venían venir las fieras, a pesar de que eran valientes y muchos de ellos decían, aquí estoy para ser entregado como trigo para Cristo, también había la protección, y cuando venía la fiera no faltaba el hermano que se aventaba sobre las espaldas del otro para cuidarlo, para protegerlo en el último momento. Un amor entrañable, un amor no fingido, un amor sincero, hermanos. ¿Sabes? Por eso dice la Escritura en el Salmo 133, que ahí es donde está la bendición de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la casa, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo invito, hermanos, a reflexionar sobre esta palabra. Hermanos míos, aún también, en los que Dios me ha permitido ministrarles de primera mano. Queridos hermanos, a pesar de estos últimos meses estar lejos de ustedes como saben, a causa en algún momento dado por causa de salud y ahora también por causa también de esta situación que estamos viviendo en el mundo a causa de esta pandemia. Es cierto que a lo mejor no nos vemos físicamente, pero están en nuestros corazones, hermanos. Están en nuestras oraciones día con día. Y hermanos, los amamos entrañablemente. En muy particular, pensando en ustedes y orando por ustedes, es que hemos aún también formado este sermón, esta palabra, sencilla, pero creo yo que poderosa, pero también a todos los hermanos en Cristo Jesús que tengan la oportunidad de escuchar esta palabra. Yo espero de sincero corazón que esta palabra te bendiga. La paz sea contigo. Oremos para finalizar. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Que esta verdad penetre en nuestras almas, en lo más íntimo y profundo, y toque nuestros corazones, y nos haga hacedores y participantes de tu palabra, Señor. Nos haga obedientes a tu santa voluntad. Enséñanos a amarnos como tú nos amaste, amarnos los unos a los otros, y de esta forma el mundo pueda saber que somos tus discípulos. Te lo pedimos en el nombre poderoso y precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Les amo. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos.
no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor. Que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón. Y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso